Dios les bendiga, hermanos. Esta es su hermana Lizzy Lizzy con una programación de Hablando Claro. Hoy me siento de verdad bien bendecida. Siento que el Señor me ha contestado una de mis peticiones que tenía, porque hoy tengo conmigo a Juan Carlos Matos. Él es el presidente de Nueva Vida en Puerto Rico. Hoy quiero, ¿verdad?, entrevistarlo para que, ¿verdad?, ustedes lo conozcan un poquito más y yo lo conozco un poquito más, porque nosotros conocemos quién es Juan Carlos, el presidente de Nueva Vida, la persona que es bien vocal en cuanto a las cosas de Provida y todo eso, pero hoy queremos conocer quién es Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos, a Hablando Claro. Claro que sí, Lizzy, bendiciones y saludos a todos los que te ven y te escuchan en tu programa. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, ¿verdad?, la invitación. Yo sé que muchas personas lo conocen como que usted es el presidente de Nueva Vida, que usted es esta persona que siempre está buscando los derechos de nosotros como cristianos, los derechos de los infantes, los derechos de los niños, de las familias. Pero hoy me gustaría conocer quién es Juan Carlos Matos. Ok, Juan Carlos Matos ha tenido el privilegio y la bendición de haber nacido en un hogar, vamos a decir, lleno de amor, donde somos tres hermanos. Mi hermana es la mayor, mi hermano del medio, Audio, que también tiene una emisora cristiana que se llama Sacra. Yo soy el regalón de la familia, soy el menor. Y en este hogar, a mi temprana edad de los 8 añitos aproximadamente, mis padres se convierten a Cristo en una campaña del evangelista Gille Ávila. Eso fue en el año 1977. Producto de esa conversión, ya mis padres habían fundado la estación de radio en Aguada, que en aquel entonces se llamaba Radio Sensación. Era una emisora de programación secular, pero por la conversión, al otro día de la conversión, de esa noche de campaña de Gille en su pueblo de Camuy, al otro día ellos cambiaron la programación a música cristiana y le pusieron de nombre Radio Fe, porque la mamá de mi papá se había convertido años antes en una iglesia pentecostal, Movimiento Internacional del Pueblo de Aguada, en una campaña también de otro evangelista. Así que ella había reclamado a su hijo y la emisora de su hijo para Cristo, y Dios le contestó la petición. Así que cuando yo tenía 8 añitos, ¿verdad? Comencé a darme cuenta de que había algo que se llamaba el Evangelio, y mis papás de repente pues tenían, en vez de una emisora secular, tenían una emisora cristiana, donde yo a los 12 años comencé a hacer trabajo de locución en esa emisora, 12 añitos nada más. Así que ya a los 19 hubo un tiempito de la adolescencia que no fui parte de la iglesia, el mundo me llamó la atención con las amistades, pero Cristo me arrestó gracias a su misericordia como a eso entrando a los 19 años. Desde esa reconciliación a los 19 años no me he apartado del Señor, y ya a los 21 años estaba casado al frente de la emisora que hoy conocemos como Nueva Vida. Radio Fe termina en Nueva Vida. Correcto, correcto. El eslogan de la emisora era Radio Fe, el sonido de la nueva vida. A mí me parecía que ese eslogan era bonito, pero muy largo. Así que acorté ese eslogan de el sonido de la nueva vida a Nueva Vida. Y se ha quedado con ese nombre hasta el día de hoy. Y todavía tiene la que todavía estaba ¿en qué área era? En la parte oeste, en el pueblo de Aguada. Mis padres son los que fundan esa emisora. Cuando ya yo me caso y empecé a tener familia, mi primer hijo, Sabiel, llegó. Apareció la oportunidad de comprar la frecuencia 97.7 en San Juan. Mis padres ya tenían una edad que no querían meterse en líos de préstamos con bancos ni en más problemas económicos. Así que lloré al Señor y le dije, bueno, Señor, si hasta ahora he conocido tu bondad, tu gracia y tu misericordia, si el banco me presta a los chavos, mi esposa y yo compramos esa frecuencia. Para hacerte el cuento bastante largo, lo más corto posible, el banco nos aprobó a unos jovencitos en ese momento yo creo que yo estaba entrando a los 30 años,
nos aprobó un préstamo para comprar la frecuencia 97.7, que hasta el día de hoy así es, ¿verdad? Es que como se conoce a la emisora, Nueva Vida 97.7. Ya me tocó a mí, ¿verdad? Asumir responsabilidad económica, entrar en una deuda alta con el banco y solamente creerle a Dios, porque esa emisora era una emisora secular, que al yo comprarla, al día siguiente se convirtió en una emisora cristiana, lo que hoy es Nueva Vida. Pero Dios nos ha ayudado y hasta aquí hemos llegado. Han pasado ya aproximadamente, eso fue en el año 2000, 22 años han pasado de esa historia que te estoy narrando, de la compra de 97.7 por parte de mi esposa y de este servidor. Wow, tremenda historia, larga, corta, pero de verdad que ¿verdad? No tenía idea porque la información que había buscado antes de entrevistarlo y eso, no tenía esa historia, solamente era algo bien cortito, pero de verdad. Sí. Eso de su incursión desde jovencito en la cuestión de la locución y todo, está espectacular, definitivamente. Que cuando le pregunto, cuando usted decide hacer esto de lo de la emisora y todo, ¿qué idea usted tenía en su mente? ¿Siempre ha sido lo que ha sido la emisora, siempre el ser bien vocal en cuanto a cuestiones, ¿verdad? En contra de la iglesia, cosas que han aparecido, o es algo que, pues como se está dando de esa manera, así ha sido? No, no, siempre hemos sido vocales y siempre hemos tenido, vamos a decir, posiciones un poco controversiales, Ujú, inclusive para el pueblo de Dios, porque cuando yo comencé con las riendas de la dirección de la emisora, yo desde adolescente, desde esos añitos 12, 13, 14, 15 años, una de las cosas que me di cuenta es que las emisoras cristianas no eran más efectivas porque sonaban muy sectaristas. Y aunque nosotros venimos de una iglesia pentecostal conservadora, eh, yo entendía que una emisora de radio no debía mezclar la parte de doctrina a un nivel en que pudiese apartar a otras personas que aman la Biblia y la respetan, que aman al ujú, Señor, aunque doctrinalmente yo no esté de acuerdo con algunos puntos de esas otras denominaciones. Una de las ujú. denominaciones principales mundiales es la Iglesia Católica. Así que yo había internalizado que la radio cristiana en Puerto Rico sonaba hostil a los católicos. La crítica constante al Papa, la crítica constante a las imágenes y a los ídolos, este, tienen una razón de ser bíblicamente hablando, ¿verdad? Porque la Biblia es la que nos habla de que no tengamos ninguna imagen y que no le rendamos ¿verdad? Ninguna adoración, solamente a Dios Padre y a su Hijo Jesús, ¿verdad? Yo entendía que una emisora de radio, si quería traer a católicos a Cristo como misión, Ujú. había que respetarlos, ¿no? Así que Dios puso en mi corazón que utilizara un slogan nuevo para la emisora. Y ese slogan era Nueva Vida 97.7, la emisora de evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Ese es el eslogan principal de la emisora hasta el día de hoy. No planeo cambiarlo, porque una de las cosas que me di cuenta es que muchos cristianos decepcionados con la iglesia evangélica no quieren congregarse, aman a Dios, aman la Biblia, tratan de vivir, ¿verdad?, conforme a los principios bíblicos, pero esa herida, por la razón que fuese, que esperaban un momento dado el apoyo del pastor y no lo recibieron, que en un momento difícil los hermanos no se le acercaron, que cometió un error y nunca les perdonaron el error y nunca los integraron otra vez a la congregación. Mucha gente hizo que personas siguieran sirviendo a Cristo sin congregarse. Yo no quiero ser juez de la salvación y de la vida espiritual de los que no se congregan. Yo los exhorto consistentemente con Nueva Vida a que se congreguen, a que busquen una Ujú. iglesia, porque realmente ser parte de una familia de fe en una iglesia es algo de tremenda bendición. Para mí lo ha sido, yo siempre me he congregado en la iglesia a la que asisto ahora, la iglesia Catacumba 9 en Calley, parte del Ministerio Cristiano de las Catacumbas. Yo soy Catacumba, si has escuchado ese nombre antes. Yo llevo 21 años en esa iglesia, o sea que yo me congrego y exhorto a que se congreguen. Pero aquel que no lo hace,
Nueva Vida como medio de comunicación no está para hacerlo sentir mal o condenarlo. Mi misión es estimular a que lo haga. Así que el eslogan pretendía y pretende hacer sentir a la gente aceptada sin que necesariamente sea un permiso para que te quedes como estés. Y yo creo que la gente necesita mucho esa empatía, esa solidaridad, porque si los queremos traer a Cristo, no puede ser con condenación o con un sentido de que yo soy el santo, tú eres el pecador, hasta que no te arregles y estés bajo los parámetros que yo creo, no te puedo traer para acá. Así que el eslogan ha sido la emisora de evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Pues eso que estás diciendo, de verdad que yo me siento de la misma manera que usted, porque yo siempre cuando, ¿verdad?, hablo aquí o hablo con alguna persona, yo siempre he creído que a las personas saben que están mal. O sea, las personas que están pecando saben que está pecando. Ellos no necesitan que las personas le digan, oh, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo lo otro, porque el que está pecando sabe que está pecando. Ellos lo que necesitan es que las personas, ¿verdad?, como nosotros, le digamos cómo pueden salir de ahí, cómo pueden restaurarse, cómo pueden, ¿verdad?, la esperanza del Señor. Eso es lo que yo siempre, ¿verdad?, siempre hablo aquí en la emisora y cuando hablo con diferentes personas. Le pregunto, cuando usted decidió hacer eso, que decidió hacer ese eslogan y todo eso, ¿no recibió críticas de algún sector cristiano o algo? Porque cuando usted dijo eso de cristiano y yo, ¿verdad? No sé si se vio, pero yo le hice como que, porque Ajá. en el tiempo cuando yo, ¿verdad?, yo me nací, me crié en la iglesia, el hablar católico y hablar como cristiano era como algo como raro de ecumenismo, que si eso no Exacto, era de Dios, que tú sabes, esa exacto. parte también lo experimentó Sí, usted, ¿o no? sí, sí, bien fuerte, porque las emisoras cristianas normalmente son fuertemente apoyadas, respaldadas por el sector del pueblo evangélico, vamos a decir, de corte pentecostal, del que yo vengo y no me avergüenzo. A mí me encanta Espíritu Santo y fuego, danzar en el Espíritu Santo, hablar en lenguas, sanidad divina, segunda venida de Cristo. O sea, esa es la doctrina fundamental. Lo que pasa es que si tú quieres traer al que no piensa como tú, no puede ser con el látigo, no puede ser con la crítica. Primero tienes que tener la empatía, ¿no? Así que había que tener, como decimos en Puerto Rico, había que tener el cuero para aguantar presión, porque precisamente la palabra que tú dijiste era la que me mencionaban todo el tiempo. O sea, Juan Carlos, tú lo que quieres es, o sea, tú no tienes convicciones, tú no sabes dónde tú estás parado porque tú eres ecuménico. Entonces, como ahora, bajo estos cambios mundiales, el ecumenismo juega un papel, vamos a decir, profético, ¿verdad? Que es una mezcla, una mezcolanza de iglesias y de ideas. Nosotros no estamos siendo, vamos a decir, abiertos en este tema para decir que todo el mundo tiene la razón. Esa no es la posición de Nueva Vida. La posición de Nueva Vida es, si soy abierto, no te critico ni te condeno para que escuches el Evangelio como yo te lo presento, que tiene que ser exclusivamente a través de Cristo, porque Él fue Dios encarnado, el que murió en una cruz por mis pecados, por los tuyos y por los de todo el mundo. O sea, si yo te quiero traer a Cristo, no va a ser con puntos doctrinales, va a ser con la figura de Jesucristo. Así que los puntos doctrinales para mí se enseñan en las iglesias y no deberían ser enseñados en un medio de comunicación que llegas a tanta gente. Así que aguanté la presión de que me dijeran ecuménico, de que no tenía convicciones, de que quería estar bien con todo el mundo, porque yo sabía que como Dios me llamó a hacer este trabajo, el fruto del trabajo, que es el que cuenta, que es el que saca la cara por ti, Cristo fue el que dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo sabía que a largo plazo esas críticas se iban a convertir en palabras de apoyo, porque la emisora iba a asumir unos puntos de firmeza, que son los que muchos de ellos te llevan a ti a hacerme la invitación, Ujú. de defensa de la iglesia, ¿ok?
porque el gobierno de repente comenzó a cambiar y las leyes del gobierno comenzaron a cambiar. Antes la iglesia no se metía en política porque la política no se metía con la iglesia. Pero de repente los políticos y la política y los partidos empezaron a meterse en asuntos de la iglesia y empezaron a mirar a la iglesia como un negocio. Aquí nosotros tenemos un legislador que le llama a las iglesias negocios de familia. Y él fue secretario de Hacienda de Puerto Rico. Su apellido es Zaragoza. Hoy es legislador del Partido Popular Democrático. Y el concepto de él como secretario de Hacienda en aquel momento es que las iglesias tenían que ser investigadas y fiscalizadas porque para él todas las iglesias eran negocios de familia. Así que había que defender a la iglesia como este ente que es todo lo contrario. La iglesia aporta al país. La iglesia no le cobra al gobierno por el servicio que le brinda al pueblo en oraciones, en consejerías de familia, en psicólogos cristianos que forman parte de la iglesia que le dan terapias a las personas, los pastores que se han preparado tremendamente en los últimos 25 años para acá, ¿verdad? Y son consejeros, y mucha gente mantiene su salud mental y espiritual gracias al trabajo de la iglesia. Cuando hay un desastre natural, quien se tira a la calle es la iglesia. O sea, gobierno, no me trates a mí como si fuese un negocio, cuando yo realmente soy una pieza clave gratuita para ti. No me ataques y no me vengas a decir que yo soy un negocio. Tú me necesitas y lo menos que puedo reclamar es que respetes a quien nosotros representamos, que es la cabeza, que es a Cristo. Y aunque en lo humano no somos perfectos y tenemos 1000 defectos para corregir, estamos en las manos del Señor para hacer el trabajo que Él nos llamó a hacer. Así que como la política cambió y los políticos cambiaron y vinieron a querer meterse en los libros de las iglesias y a tratarlas de negocio, pues había que presentar defensa. Así que Nueva Vida, desde el día 1, ha sido una defensora de la iglesia, firmemente enfrentando a esos políticos del partido que sean, diciéndoles al pueblo, no voten por estos políticos, no se les ocurra votar, aunque sean de su partido, no voten por ellos. Y ese trabajo vocal, ¿verdad? Como por ejemplo cuando vino también la enseñanza de perspectiva de género, nosotros estamos hablando de la enseñanza de perspectiva de género desde el año 2005-2006. En aquel tiempo muchos pensaban que nosotros estábamos medio locos, porque nosotros decíamos que se iban a desarrollar currículos escolares para enseñarle a los niños diversidad sexual. Así que la gente decía, ven acá, Nueva Vida, ven acá, Juan Carlos, y todos los recursos que tú tienes ahí, ustedes se nos han chiflado. Porque estos grupos han querido infiltrar el sistema político y educativo desde hace aproximadamente de manera agresiva, como poco, 20, 22 años atrás. Nosotros los atacamos desde el día 1 y los identificamos. La gente que decía que estábamos locos, chiflados, desconectados de la realidad, que eso nunca iba a pasar, que nunca se le iba a inducir a los niños al homosexualismo, al lesbianismo, pues eso es lo que tenemos hoy día. Esa es la agenda. Ya es conocida y la gente dijo, oh, espérate, que los que yo pensaba, estos de Nueva Vida que eran locos, están más cuerdos que nadie. Ellos lo vieron hace 20 años primero, ¿verdad? Que mucho. Gracias a grupos que han colaborado con nosotros, que han sido clave. Así que en ese sentido, el ser vocal también en eso, en estar en contra de la enseñanza de perspectiva de género, la gente dice, espérate, que estos, yo pensaba que no tenían convicciones y me sonaban ecuménicos, pero esta gente sabe dónde están parados y se las corren todas para defender a la iglesia y para defender a los niños, como tú decías. O sea que no debemos preocuparnos por las críticas que nos hagan. Vamos a esperar que sea el testimonio de lo que hacemos y el testimonio de Cristo en nuestra vida es lo que saque la cara por nosotros. Sí, que muchas veces las personas se dejan llevar porque vienen ¿verdad? Y empiezan a decir, no, porque estas personas son liberales, estas personas, ¿verdad? Tienen esta agenda, que quiere unir a todo el mundo, que si, tú sabes, todo eso, sí. Pero a final de cuentas, el tiempo les ha dado la razón a ustedes de que el Señor ha enseñado los frutos que ustedes están dando en base a todo lo que está pasando, porque eso de verdad que la ideología de género, eso es algo sí. Bien malo y bien feo, y todavía hay personas que no lo creen. Hay personas Correcto. Que todavía piensan
que eso es cuento que cuando hablan de ideología de género, perspectiva de género, es como, yo lo he leído en, la, en el Nuevo Día o en los comentarios, las personas diciendo, no, es que eso no es eso que ustedes están diciendo no es eso, eso es para que la gente sepa, para enseñarle a los niños respeto a las niñas y todo. Exacto, exacto. Ellos están bien engañados. La ideología de género, como sabemos, parte de la premisa de decirle a los niños varones que su sexo biológico no los hace hombres y lo mismo a las niñas, que su sexo biológico no las hace mujeres, que ellos pueden ser lo que quieran. Los niños pueden ser niñas y las niñas pueden ser niños o los dos al mismo tiempo o ninguno. O sea, es una enseñanza horrible donde se niega la biología humana por completo y la ciencia lo que afirma es precisamente al día de hoy solamente dos sexos. Hay hombres y hay mujeres, no hay nada más. Por eso se inventa la palabra género y se elimina la palabra sexo, porque si se seguía utilizando la palabra sexo son solamente dos. Pero la palabra género, bueno, en Australia se reconocen en este momento más de 130 géneros. Wow. Impresionante, pero es así. Y se reconocen en Australia en términos legales. Más de 130, imagínate, yo te puedo mencionar tal vez 5 o 6. No me imagino en la mente humana cuántos géneros y qué significa cada género, qué comportamiento sexual tiene cada género, cuando ya son 130. Pero ese es el mundo que nos ha tocado vivir. No, imagínese, y en Canadá ni hablemos, porque usted Exacto. sabe que hay hasta un equipo de ecuestre de personas que se creen caballo, así que Cor pues imagínense. correcto, correcto. Así es, así Sí. es. Pero todo esto ha sido algo, ¿verdad? En su momento ha sido un poco, ¿verdad? Para usted retante, pero ya por lo menos está recibiendo, por lo menos de la parte cristiana, está recibiendo, ¿verdad? Todo ese apoyo y todo eso, porque todavía hay personas que, ¿verdad? Que no están de acuerdo con lo que usted está hablando en su emisora y básicamente yo estoy pendiente a las cosas y hoy pues, ¿verdad? Estaba viendo a la reportera Sí, que los llamó de unas maneras, ¿verdad? sí. Eh, Terroristas, nos llamó terroristas. Terroristas, alicate ¿verdad? De Proyecto De Dignidad. Proyecto Dignidad y todo eso. Le pregunto, en su Sí. carácter personal, yo sé que para todo, como usted es el presidente, usted recibe todo ese, ¿verdad? Todo ese odio, todo esas malas cosas que le puedan decir a usted. Pero ¿cómo usted puede manejar como persona el que personas que usted a veces ni conoce, personas que, ¿verdad?, que hablan de usted, cómo usted maneja eso? ¿Cómo usted puede, ¿verdad?, se siente mal? ¿Cómo lo maneja? No, fíjate, no, a mí me llama la atención de que personas que tienen esta agenda Ujú, reconozcan que el trabajo de la emisora es efectivo para fijarse en lo que la emisora dice, en las opiniones que emite en términos de principios y valores, en términos de, ¿verdad? Posturas bíblicas y posturas también de visión política. ujú, Me llama la atención y cuando recibo críticas, sinceramente, ¿verdad? Para mí es hasta cierto punto un halago porque si tú no estás siendo efectivo, ujú, nadie va a dedicar tiempo para criticarte, nadie va a dedicar tiempo para censurarte. Cuando muchos de estas personas este, aprovechan la oportunidad de coger un segmento del programa, como hizo esta periodista, ujú. para llamarnos a mi compañero Fernán y a este servidor, terrorista, este, evangélicos, pues tú dices, caramba, este trabajo está llegando, Señor, gracias, porque a alguien que piensa distinto a nosotros y que va en una línea contraria a nosotros, le molesta que hagamos este trabajo, que defendamos lo que defendemos,
significa que de alguna manera entonces estamos siendo relevantes. Así que contrario a hacerme sentir mal, me hace sentir efectivo, me hace sentir relevante, porque sé que si no lo fuésemos, no nos dedicarían ni un segundo de su tiempo, ¿verdad? Para criticar. Así que en ese sentido, no se me hace difícil manejar las críticas de afuera ni de adentro, porque de adentro también uno las tiene, ¿verdad? Y todavía hay parte de nuestro pueblo cristiano de un color político. Así que cuando tú le criticas a un líder político, a un hermano de la fe, que está bien identificado con un solo color político, se va a sentir mal. Pero hay que aguantar ese tipo de presión. No, tu fin no es afectar al partido político de ese hermano, sino defender lo que tienes que defender y muchas veces, ¿verdad? Abrir los ojos que no tiene sentido ser fiel a una colectividad política. Los partidos tienen una plataforma y una visión de vida, ¿verdad? Que el pueblo, entendiendo esas plataformas y esas visiones de vida, por muchos años los ha apoyado. Por ejemplo, en Estados Unidos, para mí, el Partido Demócrata, con el permiso de todos los que puedan ser demócratas en la audiencia, pues como partido ha asumido unas actitudes y promueve una agenda que es contraria a lo que nosotros somos como cristianos y a lo que es la iglesia. O sea, yo no puedo evitar decir que Biden y que Kamala Harris y que el Partido Demócrata, promoviendo la ideología de género, debe tener nuestro respaldo como electores y nuestro voto, no matter what. O sea, eso es imposible. Si el partido promueve la agenda de género, aunque yo sea demócrata, yo no puedo darle el voto a un candidato demócrata porque la agenda de género está en contra de mis principios y valores. Y mencionar eso, ¿verdad? Pues a mucha gente le cuesta. Cuando nosotros ayudamos a que Proyecto Dignidad en Puerto Rico se creara como partido político, fue precisamente el resultado de la decepción de que los dos partidos principales aquí, el Partido Nuevo Progresista, que representa la estadidad, y el Partido Popular, que representa el Estado Libre Asociado, que siempre hemos tenido, pues se convirtieron en partidos que promueven este tipo de plataformas. Así que la postura de la emisora fue de decirle a los oyentes, ¿realmente tiene sentido seguir siendo PNP y seguir siendo popular cuando lo que ellos nos traen como partido está totalmente en contra de lo que somos? O yo puedo ser estadista sin estar en el PNP, o yo puedo ser estadolibrista sin estar en el PPD. Entonces, empezar a plantear ese tipo de ideas sencillas, pero para que la gente lo analice, pues al principio fue chocante, fue contraproducente. La emisora se está metiendo mucho en política y siempre están hablando de política, pero yo creo que un medio de comunicación está para abrirle los ojos a la gente. Y cuando tú filtras eso por la palabra, por la Biblia, tú estás haciendo el trabajo del Señor. O sea, tú estás haciendo sal y luz de esta tierra. Porque si tú dejas que esa tiniebla nos arrope por completo y nos quedamos en el culto adorando a Dios en las cuatro paredes, se nos pudre todo. Así que, pues, ¿verdad? Yo te abro mi corazón y a los que nos escuchan, ¿verdad? En esta entrevista que tú me estás haciendo, esos son los puntos sencillitos, ¿verdad? Que planteamos aquí en la emisora. Y gracias a eso, pues, muchos hermanos del Partido Nuevo Progresista se salieron y en el 2020 le dieron el voto a Proyecto Dignidad. Y muchos populares se salieron del Partido Popular y le dieron el apoyo a Proyecto Dignidad. Eso permitió que, ¿verdad?, una senadora, Joan Rodríguez Bebe, y una representante, Lizy Burgos, llegaran, cristianas ambas, una evangélica y una católica. Joan es católica, Lizy Burgos es evangélica. Llegaran a hacer un trabajo extraordinario. En este primer año y pico que llevan allí, están haciendo un trabajo espectacular. En la línea de defensa de valores y de la iglesia, que es lo que nosotros habíamos impulsado. Definitivamente sí, todo eso es bien importante que las personas sepan. Y algo que, ¿verdad? Cuando estaba viendo eso que le estaba comentando de esta persona que habló de ustedes y estaba diciendo todo eso, cuando yo estaba viendo eso, era como que estaba recordando
algo que había dicho Matías recientemente en una de sus últimas apariciones en el programa, y era que el infierno te conozca, que a Pablo lo conocían, que a Jesús lo conocían, y en este caso el infierno está enojado por lo que Nueva Vida y lo que ustedes están haciendo. Entonces era como que yo decía él lo dijo, entonces como que esto es como que una confirmación de que están haciendo tan buen trabajo que el infierno está enojado y los están criticando. Sí, sin duda alguna, yo creo que ese elemento de guerra espiritual, de lucha espiritual, yo nunca le he rendido este culto a Satanás, ¿verdad? En términos de darle una importancia más extrema, pero el apóstol Pablo me enseñó en sus cartas que yo no puedo ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Yo creo que el apóstol Pablo fue enfático en decir que nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Pablo nos trae una revelación para nosotros los creyentes de que realmente hay un mundo espiritual allá afuera que se opone a la iglesia que Jesucristo fundó y dejó para ser la portadora de su mensaje y que la gente venga a los pies de Jesús. Y cuando Pablo dice no ignoremos sus maquinaciones, no es que yo no le tenga miedo, es que yo no sea ignorante a que Satanás trata de, ¿verdad?, de conspirar para confundir, para hacernos caer, para interponerse al trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que en ese sentido hay una dinámica espiritual en todo esto, ¿verdad?, que requiere de nosotros esa conciencia que nunca la perdamos, que nuestra lucha no es con intelecto humano, no es con estrategias humanas, ni con inteligencia de nosotros, ¿verdad?, sino que es con el poder de Dios y con la estrategia de Dios, no con la nuestra. Por eso la dependencia de Él y la dependencia al Espíritu Santo se convierte en algo fundamental para poder salir airoso de este tipo de lucha, porque de lo contrario, si no tenemos a Cristo de nuestro lado, sería realmente infructuoso todo este trabajo y Satanás en esa instancia, si no tenemos a Cristo con nosotros, pues nos ganaría, nos derrotaría. Así que en ese sentido yo prefiero quedarme con Cristo, afirmando el texto de la Escritura que dice las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Somos nosotros los que nos podemos meter al infierno, y si Satanás nos cierra las puertas para que no entremos allí, la Biblia dice que esas puertas no prevalecerán. O sea, nosotros las tumbamos. Nosotros saqueamos el infierno, no es al revés. Nosotros nos metemos allí a hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Y el infierno, en este caso, ¿verdad?, como yo lo interpreto en el contexto de nuestras luchas, es meternos en la política, es meternos en la música y traerla para Cristo, es meternos en los deportes, es entrar donde Él ha conquistado y controla, es en la política, por supuesto, porque tenemos el poder de Dios con nosotros para hacerlo. Eso que usted está diciendo, yo pienso igual que usted, ¿verdad? La semana pasada cuando estaba en la programación estábamos hablando de que la iglesia tiene que ser más vocal, en el sentido de que las personas necesitan escuchar el mensaje de esperanza y escuchar, ¿verdad?, que hay muchas personas que tienen necesidad. Nosotros escucharlo. El ministerio del acompañamiento es algo muy, muy, muy importante, y hoy en día el mundo está sin esperanza. Necesita escuchar que todavía el Señor sana, salva, que el Señor restaura, que no simplemente nos metamos en cuatro paredes, que no simplemente, ¿verdad?, estemos en este lugar porque tenemos que ir a la iglesia, pero también tenemos que ir al mundo a buscar lo que se están perdiendo, no quedarte en la iglesia metido esperando y orarle al Señor para que añada a los que han de ser salvos y que lleguen a tu casa cuando, ¿verdad?, tú tienes que irlos a buscar. Le pregunto, ¿qué usted piensa que es el papel que la iglesia debe de tener en estos momentos, ¿verdad?, de la historia?
qué es lo que la iglesia debería estar haciendo en este momento? Esta pregunta es bien importante. Yo pienso que la iglesia de Jesucristo, Dios ha traído a cada congregación personas preparadas para hacer el trabajo que Dios le encomendó hacer a la iglesia. La iglesia como organismo, como iglesia, tiene que seguir siendo este ente que está organizada, que programa cultos en la semana, programa estudios bíblicos, tiene un departamento de consejería, tiene un ministerio para niños, tiene un ministerio para jóvenes, tiene un ministerio para matrimonios. Una iglesia que desarrolla un equipo evangelístico para impactar a las calles. Y a mí me parece que esta iglesia va a tener unos recursos que Dios llamó para el desempeño de eso. Ahora, Dios también a esa misma iglesia local va a traer gente de distintos campos para que sean instadas y enviadas, vamos a decir, a otro tipo de ministerio. O sea, la iglesia tiene que tener una conciencia, si yo fuese pastor, en decir, yo necesito aquí evangelistas de Dios, yo necesito aquí, ¿verdad? Los 5 ministerios que nos enseña la palabra, yo necesito los mejores maestros, yo necesito aquí evangelistas, maestros, profetas, que el ministerio profético esté vigente, no para manipular y traer voces de hombre, para traer voz de Dios. O sea, yo tengo que fomentar otros pastores para abrir otras iglesias, pero también en esta iglesia yo voy a tener profesionales preparados en distintos campos que no tienen un llamado a pastoral, que no tienen un llamado evangelista, que no tienen un llamado a ser maestros en la iglesia, tienen un llamado a ser servidores públicos. Y gente así de valores, cristianos de la A a la Z, son los que necesitamos en las alcaldías, gobernadores de un estado, congresistas, para enviarlos allá. Y yo creo que la iglesia debe fomentar eso. Yo creo que la iglesia debe tener en su amplia visión, cuando viene gente ducha y expertos en deportes, utilizar a esos hermanos, porque es otra forma de evangelizar, para organizar actividades de tipo deportivo y comenzar a nosotros a impactar la parte de los deportes también, ¿no? Las artes, la música. Nueva Vida fue fuertemente criticada al principio porque nosotros cultivábamos todos los géneros musicales. Salsa cristiana. La primera emisora en Puerto Rico que sonó salsa cristiana fue Nueva Vida. Y la salsa en los años, qué sé yo, 80, era música del mundo. Y cuando hablabas de merengue cristiano, era música del mundo. No había tal cosa como salsa cristiano, merengue cristiano. Ese es el concepto de la mayoría. Cuando la música urbana, que se ha quedado ahora con nuestros jóvenes, nosotros comenzamos a tener cantantes de música urbana, por ejemplo, ¿verdad? Pues Nueva Vida sonaba esa música y a mucha gente le sonaba como que era música carnal, música impía, música del mundo, aunque la letra fuera cristiana. Así que en todo eso hemos, ¿verdad?, podido contribuir a romper todos esos esquemas y parámetros. Y hoy nosotros tenemos a Manny Montes, tenemos ¿verdad?, a Redimido, y tenemos tantas figuras, Alex Zurdo, exponentes de la música cristiana tremenda de nosotros, que son tremendas figuras, gracias al Señor, y que están impactando a los jóvenes. O sea, la iglesia tiene que seguir siendo iglesia. Yo no le estoy diciendo a los pastores, la prioridad de la iglesia es la política, para nada. La prioridad de la iglesia es la predicación del evangelio. La prioridad de la iglesia es pastorear ovejas. Esa es la prioridad de la iglesia, es seguir siendo una voz profética en este tiempo, es predicar la verdad, es denunciar vamos a decir, esta palabra que se me escapa ahora, es estar en contra de la apostasía. No podemos ser una iglesia ¿verdad?, que apostata de la fe, y que ahora, por ser una iglesia inclusiva, políticamente correcta, pues ya no nos atrevemos a asumir unas posturas que son claramente bíblicas para que nos digan que somos fanáticos o que odiamos a un grupo o a la gente. ¿Verdad? La iglesia no puede dejar de denunciar el pecado como es el pecado, ¿verdad? Para mí, la iglesia tiene que seguir siendo iglesia, pero dentro de ese trabajo tenemos que impactar a la gente de afuera en otras disciplinas. Así que, ¿verdad?, yo espero que los pastores sigan ampliando su visión, porque el próximo congresista puede ser de tu iglesia. El próximo congresista puede ser de la iglesia de cualquiera que esté viendo esta entrevista.
sea pastor o sea, ¿verdad? Que de esa iglesia, de ese pastor, salga alguien a ocupar una silla en el Congreso para defender postulados que son de Dios, como es la integridad de la familia, como es la integridad del matrimonio hombre-mujer, y que eso no sea motivo de vergüenza para nadie. Así que yo veo la iglesia realmente ocupándolo todo sin dejar de ser el ente que Cristo, ¿verdad? Fundó y creó, que le ha servido al mundo durante 2000 años y pico hasta el día de hoy, que a nosotros nos tiene aquí. Sí, eso que usted está diciendo, es algo importante porque ahora mismo la iglesia, como usted está diciendo, que en los años 80 y todo eso, no había música, ni salsa, ni de merengue, ni nada, pero acuérdese, ¿verdad? Yo no soy tan de acá, de aquel tiempo de allá, pero sí yo me acuerdo algo de que habían emisoras que lo que hablaban era un ejemplo, Jeñito, que estaba en ese tiempo, pues imagínense que venimos de esta única, ¿verdad? Que cuando esta persona pues hablaban, pues pensaban que lo estaban haciendo bien, porque pues me imagino que no lo estaban haciendo con ningún mal, pero que a su manera ellos pensaban que lo estaban haciendo como se suponía, pero pues no, porque ahora mismo yo lo que veo es que la iglesia debe no de modernizarse, porque hay muchas personas que dicen, no, que sí, no, la iglesia no, la iglesia no, de modernizarse, no. Estamos hablando de actualizarse. Exacto, Necesitamos una iglesia actualizada a este tiempo. Lo que exacto. funcionó hace 30 años no es lo que funciona hoy en día, porque la generación no es la misma que estaba en aquel momento. Si en aquel momento, ¿verdad? El trío, ciertas cosas, pues llegaban a las personas, hoy en día, la generación de ahora, tú le pones un trío, no lo va a escuchar. Así La, es. la, tú sabes, el mensaje no le va a llegar, pero de otra manera, como con esta música, ¿verdad? Pues de salsa, merengue, de música urbana, pues va a llegar a personas que quizás no llegarían a la iglesia necesariamente y escucharían el mensaje, pero a través de esa canción pueden escuchar lo que es el Señor y tener un Así es. encuentro con el Señor. Así es. Así es. Son muchos los que han venido a los pies de Cristo y gracias a muchos artistas, ¿verdad? Que también se han convertido y han venido a los pies del Señor y han permanecido, han dado testimonio, ¿verdad? Tenemos un Juan Luis Guerra, tenemos a Richie Ray y Bobby Cruz, ¿verdad? Que han sido pastores y han sido una tremenda bendición. Han sido muchos los que han venido a los pies de Cristo que han perseverado en los últimos años, un Ricardo Montaner, por ejemplo. O sea, hay muchos artistas que han perseverado que en algunas instancias tal vez puedan participar todavía de cosas que a algunos de nosotros nos pueda hasta parecer, ¿verdad?, de mucho cuidado, pero no es menos cierto que la música ha trascendido, que ha sido utilizada poderosamente por Dios para traer muchas, muchas vidas a sus pies. Y, ¿verdad? Pues me parece que esto lo tenemos que seguir haciendo y fomentando sin condenar a los géneros musicales como del diablo, porque realmente lo que hace la diferencia es el contenido, es la letra, es el mensaje, no necesariamente el ritmo. Así que creo que la iglesia ha crecido muchísimo en los últimos años en esa dirección y creo que ya los issues de música en términos generales no son un issue tan importante para muchas iglesias, tal vez para la mayoría, aunque yo creo que otros grupos todavía sí conservan, ¿verdad? Son bien conservadores y mantienen unas posturas bien conservadoras, que yo las respeto, por supuesto. Pero me parece que Dios ha utilizado en su multiforme sabiduría, ¿verdad? Y ha derramado dones precisamente para llegar a todo tipo de personas. Y yo creo que ese es el trabajo de la iglesia. Sí. Y entonces, que le quería preguntar también, con cuestión de la ideología de género, ¿verdad? Que estamos viviendo esto aquí.
lo están viviendo en Puerto Rico, lo estamos viviendo nosotros, pero algo que he notado es que sea aquí o sea allá, hay personas que son cristianas que tienen ¿verdad? Se supone que tengan sus principios y sus cosas bien presentes, pero hay personas que han decidido callar, hay personas que han decidido no decir nada de eso, como que no quieren ¿verdad? Que les digan que son personas que no tienen amor o que están en condenación. ¿Qué usted piensa que debería hacer la iglesia? ¿Usted piensa que la iglesia debería, para quedarse callada, no decir nada? ¿O usted piensa que no importa, tienen que decir lo que ellos piensan? Sí, esa pregunta es importante. Yo creo que lo que fue el alcoholismo en algún momento donde nosotros como familia, algún miembro de la familia había pasado por consumo de alcohol de manera enfermiza, donde se convirtieron en alcohólicos, ¿verdad? Y todos podíamos tener o un adicto a droga o un alcohólico. Hoy en términos de comportamientos sexuales, nuestra familia es exactamente lo mismo. En nuestra familia puede haber un homosexual, puede haber una lesbiana, puede haber alguien transgénero. Este concepto de la diversidad sexual nos ha tocado a todos, ha tocado prácticamente a todas las familias. Nosotros como miembros de nuestra familia queremos ser cuidadosos en no hacer sentir mal y ofender a un miembro de la familia que es parte de la comunidad LGBTQ+. Eso es algo natural como familia y es algo natural como cristiano. Eso yo lo puedo comprender perfectamente bien porque, repito, tener a alguien de la diversidad sexual, prácticamente todas las familias, podemos decir, entre primos, sobrinos, tíos y tías, hermanos, etcétera, alguien va a tener ¿verdad? Ese tipo de comportamiento. Es como el apóstol Pablo cuando decía, y esto eran algunos, pero ahora habéis sido transformados, haber sido cambiados por la sangre del Cordero, ¿verdad? Y él enumera los comportamientos de la vida del mundo que teníamos, ¿no? Lo importante es que ese amor por la familia, ese amor por ese hermano, por ese primo, por ese sobrino, no nos lleve a hacer pensar que diferir o que presentar la postura correcta del Evangelio es rechazarlos, es odiarlos, es no aceptarlos, porque me parece que ese es el extremo, que nos convirtamos en una iglesia políticamente correcta, ha sido el extremo. O sea, yo creo que la comunidad LGBTQ+ fue muy efectiva en los últimos años en que cualquier cosa que nosotros dijésemos era un discurso de odio. Y desde que se creó el concepto discurso de odio, por simplemente, por ejemplo, hablar de Sodoma y de Gomorra, donde el capítulo 19 de Génesis se ha querido borrar, y no hablemos de eso porque eso es un discurso de odio, es el extremo, porque diferir no es odiar, siempre vamos a diferir, pero diferir no es odiar. Y ellos nos hicieron la promoción muy efectiva de que porque diferíamos era sinónimo de que odiábamos, cuando no es así. O sea, si tú estás en contra de la perspectiva de género es porque tú odias a la comunidad. No, yo no estoy en contra de la enseñanza de género porque odio a la comunidad. Yo estoy en contra de la enseñanza de género porque es un engaño a la niñez, porque es maltrato a la niñez. Nosotros somos responsables de afirmar a nuestros hijos. Si Dios me envió un varoncito, ¿verdad? Que su sexo biológico es que tiene pene, yo lo tengo que afirmar como varón. Y eso requiere un comportamiento particular, una crianza particular y lo mismo para las nenas. ¿Verdad? Si nació con un sexo biológico de mujer, eso es ella. Permitir, consentir en decirle a esa nena, tú puedes ser un nene, es maltratarla, es borrarle su identidad, lo mismo que al niño. Por lo tanto, yo como creyente no puedo permanecer callado ante una mentira tan atroz que le va a destruir su identidad. Porque si nació con sexo de mujer,
¿cómo no voy a fomentar y afirmar la que es mujer y viceversa si es niño? Entonces, ¿qué es ella? Entonces, ¿qué es él? Entonces, ¿cómo yo voy a alinear el pensamiento con esta gente, con este pensamiento que no tiene ciencia? Porque la ciencia es la que dice que un hombre es distinto a una mujer. No solamente en la parte externa biológica, en la parte interna, en la parte de nuestras hormonas. Mis hormonas son distintas a las tuyas, Lizzy, ¿verdad? Yo genero más testosterona por ser hombre y tú generas mucho más estrógeno por ser mujer, como parte del diseño de Dios. Y eso nos hace diferentes. Eso es biología. Ahí hay ciencia que no se contradice. Como un concepto humano podemos decir, oye, a pesar de que biológicamente tú naciste nena, tú puedes ser un nene. Aquí hubo una promoción hace un año del Departamento de la Familia que decía, ¿soy un niño con vagina o soy una niña con pene? Esa fue la promoción, espero que nadie se escandalice, pero esa fue la promoción del Departamento de la Familia aquí en Puerto Rico. Una cosa absurda, una cosa que no tiene ciencia, pero que se enseña como un concepto filosófico, porque es eso para mí, es una creencia de alguien que ve la vida de esa manera, pero ni siquiera la ciencia puede afirmar que eso es correcto. Una niña y un niño es distinto. Los psicólogos cuando empiezan a hablar del campo, habla de cómo nuestro cerebro funciona distinto. Por eso el famoso libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿verdad? Un libro secular, pero que establecía las diferencias intrínsecas entre la forma de ser de un hombre y de una mujer. O sea, no hay quien borre esas diferencias por diseño de Dios, porque Dios creó sexos que se complementan, ¿verdad? Así que yo creo que sí, que la iglesia debe ser vocal y que nosotros podemos ser correctos y no ofensivos sin vender la verdad. No podemos consentir la mentira. Ideología de género es mentira. Como yo como creyente voy a quedarme callado ante un niño afirmándole una mentira? Yo creo que sí, que debemos seguir siendo una iglesia que con amor defiende y dice y enseña la verdad. Y yo, algo que yo he estado pensando mucho es el hecho de que a nosotros cuando decimos cosas como pues Dios no quiere, a Dios no le gusta, el Señor hizo hombre, mujer y todo esto, por lo menos en el caso de acá, en ciertos momentos dados, dependiendo, ellos te pueden, por alguna razón, quitarte a tu hijo si tu hijo se siente un ejemplo nena, pues entonces ellos pueden quitarte tu hijo y dárselo a otra persona porque ellos entienden que o tú lo estás discriminando o que, ¿verdad? Por diferentes razones te quitan tu hijo. Entonces eso se convierte como que en un maltrato, pero entonces no es maltrato para ellos que una persona use a un niño y empiece a hormonizarlo y empiece a quererle cambiar y hacerle bloqueadores y todo eso ¿verdad? Al niño o a la niña, entonces eso puede causar cáncer, eso puede causar traumas cuando sea grande y todo eso, y en ese momento, pues eso no es maltrato. Pero entonces, el que tú le digas a tu hijo y trates de afirmar a tu hijo, como usted dijo, que si es niño o niña, pues darle una crianza afirmativa, entonces eso sí, ellos están dispuestos a quitarte a tus hijos y decir que eso es maltrato. Exactamente, es así. Y no quieren hablar de un fenómeno que se está dando, que es el fenómeno de, ¿verdad? Conocido como detransitioning, que son precisamente adolescentes que fueron inducidos a un cambio biológico con la hormonización y que lo que han dicho los psicólogos por años, que cuando llegan a las edades de 19, 20, 21 años, ¿verdad? Que es la adolescencia tardía, los que estaban confusos en una adolescencia temprana, 12, 13, 14, 15, 16, 17, comienzan a hacer clic con su sexo biológico. Las nenas que se creían nenes, cuando entran en la recta de esos 19, 20 y 21, igual que los varones, comienzan a
sentirse identificados con su sexo biológico y comienzan un proceso de transición. O sea, aquel varoncito que se convierte en una niña comienza a regresar, a dejar que sus hormonas de testosterona sean las que dominen. Comienzan a, si se hicieron implantes, a quitárselo, etcétera, porque se están identificando con su sexo biológico. Esto es algo que los medios no hablan, pero que está pasando mucho, ¿verdad? Y yo creo que esa es la oportunidad que nosotros tenemos que decirle a los jóvenes que en un momento dado pueden estar en una confusión o una disforia de género, ¿verdad? Que es el concepto que se utiliza, porque si dejamos que ellos crezcan y alcancen esas etapas maduras de esa adolescencia tardía, un porciento muy alto de repente crean conciencia de que las nenas dicen, espérate, no, yo soy mujer y quiero ser mujer. Que es el caso de esta famosa actriz Angelina Jolie. Angelina Jolie crea a una de sus hijas desde pequeñita como varón. ¿Y quién es esa nena ahora? En una etapa, creo que tiene 17 o 18 años, le dijo, mami, ya, yo soy nena, quiero vestirme como nena y quiero tener comportamiento de mujer. O sea, el diseño de Dios no falla, no falla. Y esta nena fue adoctrinada por su mamá, criada y discipulada para que fuese un varoncito, pero pudo más lo que ya nuestros psicólogos y, ¿verdad?, los estudiosos del comportamiento humano habían establecido, de que en unas etapas más adultas, y eso es bueno que los padres que nos escuchan estén bregando con una confusión de sus hijos en una edad temprana, no le permitan operaciones, no le permitan a una niña que se extirpen los senitos, porque cuando esa nena tenga una edad más adulta y haga clic con su sexo biológico, después que una cirugía se llevó a cabo, nada, o sea, la ciencia médica no va a devolver lo que se extirpó, lo que se quitó, sin pensar en aquellos que fueron también directamente a su órgano principal, ¿verdad?, a hacer una operación y ya no hay marcha atrás. Así que en ese sentido, tenemos una responsabilidad y por eso es que yo creo que nos tenemos que mantener diciendo la verdad con amor, porque de lo contrario seríamos parte de una atroz mentira que destruye a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Eso de verdad que es algo muy, muy triste. He visto un par ¿verdad?, de casos y últimamente estaba viendo no sé si usted sabe quién es, él se llama, es un nene, pero se llama Jazz, que ha sido uno de los niños, ¿verdad?, como niño símbolo de transgénero, ¿verdad? Y ahora mismo está sufriendo con un montón de cosas, sobrepeso, ha tenido que estar en operaciones y en cosas para ayudarlo y todo, porque básicamente nada de lo que hicieron y ha hecho por él ha funcionado, porque él quería ser un niño y qué sé yo qué, pero entonces todo le ha dado todas estas cosas, las hormonas, la ansiedad, todo eso lo han puesto, sobrepeso y todo, tú sabes. Sí, no tiene identidad, le borraron una identidad de varón que debió ser afirmado desde el momento del nacimiento y su desarrollo, y en este momento pues tiene una tremenda confusión, no hace clic con nada, y precisamente este sector de jóvenes son los que muchas veces terminan en el suicidio, no porque los rechazamos, no porque se enfrentaron a una sociedad que los rechaza. No. El que diga que en este momento vive en una sociedad que los rechaza, miente. Vivimos en una sociedad que lo auspicia, que lo promueve, que la clase artística lo promueve, lo endosa, que la clase política lo promueve y lo endosa. Cualquier jovencito que esté en este momento en una disforia de género está viviendo en una sociedad que auspicia y aplaude eso. O sea, que no terminan quitándose la vida por el rechazo de la sociedad, terminan quitándose la vida porque al no tener identidad propia, afirmada en su sexo biológico, lo que hay es vacío, confusión, falta de identidad. Y va a la médula de lo que Dios hizo con nosotros. Dios siempre nos dio identidad. Ese texto bíblico que dice, no importa si tu padre o tu madre te deja, yo con todo te recojo. Ese es un Dios paternal que nos da identidad de hijos.
¿verdad? Dios siempre está afirmando nuestras vidas cuando se refiere a nosotros como la niña de sus ojos. O sea, me está diciendo, por más baja estima que yo tenga, Juan Carlos, tú eres valioso para mí. Tú eres la parte delicada mía, ¿verdad? Dios en sus múltiples, ¿verdad? Instancias de su palabra, hace tantas cosas para afirmarnos. El hijo pródigo, que se fue a pecar y que malbarató, como dice mi mamá, todo el dinero y la herencia. A la hora de que vino arrepentido, allí había un papá corriendo hacia él, que representa el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque no perdió su identidad como hijo. Dios siempre está afirmando nuestra identidad. Y este mundo con la ideología de género lo que hace es destruyéndole la identidad a nuestros jóvenes. Sé lo que tú quieras ser. Este mes puede ser varón, el mes que viene puede ser nena, el mes que viene puede ser un transgender, el otro mes puede ser asexual. O sea, es No una binario. locura, no binario, o sea, es una locura total. Y nosotros estamos ahí para hacer ese muro que le dice a los jóvenes, como el maestro de Maryland, que llegó su estudiante a decirle, mister, desde hoy usted, ya yo no soy fulano, soy fulana. Y el maestro le dijo, no, 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 yo te voy a seguir llamando como te conozco. La escuela lo votó, él demanda y finalmente gana la demanda y lo tienen que, ¿verdad?, volver a poner como maestro en la escuela, porque él estaba no solamente defendiendo una libertad como cristiano de él se mantuvo firme en que no iba a solidarizarse con la confusión de un estudiante, porque si él tenía un estudiante varón, aunque se creyera nena, seguía siendo un nene, seguía siendo un hombrecito. Yo quiero ser ese tipo de cristiano valiente como ese maestro, como ese profesor. O sea, yo quiero que Dios me dé de eso cada día más. ¿Por qué? Porque creo que ese jovencito ahora puede estar molesto con su maestro, pero creo que cuando tenga esa etapa de la que yo hablaba ahorita, cuando sea un hombrecito de 19, 20, 21, le puedo decir, profesor, gracias, porque usted nunca aceptó el momento de mentira que yo pensé vivir y me afirmó. Yo estoy seguro que eso, la posibilidad de que eso pase es bien alta. Así que ese maestro fue una herramienta de Dios para bendecir a este joven, aunque le costó la expulsión de la escuela, el mal rato, buscarse unos abogados que lo defendieran, etcétera, etcétera, etcétera. Wow. ¿Verdad? Para terminar esta entrevista, tengo una pregunta que he dejado para lo último. Sí. ¿Qué sentimientos, verdad? ¿Qué sentimientos, emociones y recuerdos le traen a su memoria escuchar el nombre Aureo Matos y Dominga Barreto? Demasiado. Yo estoy aquí después de Dios, gracias a ellos. Mi papá es el que me enseñó esto de las comunicaciones y fue el que siempre me enseñó desde pequeñito, desde esa edad de los 11 y 12 años, para lo que debería ser una estación de radio. Él me decía, Juan Carlos, las emisoras no pueden estar para cristianos porque los cristianos ya tienen a Cristo y son salvos. Las radios para alcanzar a los no cristianos. Procura siempre cuando estés en la emisora y abras el micrófono, en tu mente mira no a un público cristiano, en tu mente mira que te está escuchando el que no lo es. Por lo tanto, trata de hablar de tal manera en que llames la atención al que no lo es, para que entonces el mensaje de Cristo que la emisora trae, con los recursos, con la música, con todos los que participan, Dios puede usar eso para impactar sus vidas. Quien sembró esa visión en mí fue mi papá. Mi mamá fue la que sembró la visión de ser una persona exageradamente responsable, cumplidor. Ella siempre me decía, cuando tú empeñes tu palabra, eso es como cuando los hombres de antes cogían un pelito del bigote y lo daban en garantía. Ese era el contrato. Eso no se rompe. Y mi mamá me enseñó ese sentido de responsabilidad, de que si te comprometes con algo, tú lo vas a cumplir y no puedes fallar. Ella también estimuló en mí el que no le tuviese miedo a los compromisos económicos cuando ese dinero no era para placeres ni para bienes materiales, sino que estabas metiéndote en un préstamo para algo que tenía valor o que tenía un propósito. Así que cuando vino el momento precisamente de fundar el 97.7,
y ir al banco a pedir $500,000 prestados, teniendo menos de 30 años y, como decimos los boricuas, ni en qué caerme muerto en términos económicos. Era un acto de valentía, de fe, pero el consejo de mi mamá, no le tengas miedo, si vas a trabajar duro y estás comprometido y estás en el Señor, Él va a hacer que tú cumplas con ese compromiso. Y así ha sido, así ha sido. Así que son dos figuras que me han moldeado, que me han dado el carácter que tengo, y los amo con todo el corazón. Le doy gracias a Dios que mi papá, que ahora tiene 84, y lo Wow. tengo vivo, está con su mente más clarita que la mía. Y mi mamá también. Mi mamá en este momento tiene 77. Y si tú los dejas, se quedan con el mundo. Están muy bien, gracias al Señor. Ay, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios los tienes vivos y los tienes sanitos, que de verdad que es una bendición que, ¿verdad? Todas las veces que los puedas, los amas mucho así, los quieres mucho porque Así es. el Señor les ha dado larga vida. Bien, larga vida. Yo espero tener esos genes, ¿verdad? Mi papá tiene todo el pelo. Yo soy bastante peludito, como tú puedes ver. Y los matos, la línea de los matos. Pues mi papá con sus 84 años no tiene entradas, no tiene caída de cabello, tiene su pelito completo, abundante. Así que hay unos genes longevos, y de verdad que Dios ha sido muy bueno con nosotros como familia. Mis padres han sido para mí un baluarte. Así que te agradezco la pregunta porque lo que hoy el mundo conoce como la emisora Nueva Vida no es un producto de mi trabajo solamente, es un producto de aquellos que, de ese Aureo Matos y de esa Dominga Barreto, que establecieron un cimiento sólido en el año 77, cuando apenas yo era un niñito de 8 o 9 años, que ha perdurado hasta hoy, que ya son prácticamente 43 años que la emisora tiene desde que ellos empezaron y que yo continué como te narré hace un ratito. Y que le iba a preguntar, como antes nosotros podíamos ver a Nueva Vida, nosotros que estamos acá en Estados Unidos, lo veíamos, lo seguíamos en Facebook, porque básicamente pues aquí no llega, pero hace recientemente, pues ya no lo podemos conseguir. Si hay alguna persona, ¿verdad?, que nos está viendo o nos está escuchando, que le gustaría, ¿verdad?, seguir conectado lo que es Nueva Vida, porque ya en Facebook pues no se consigue. ¿Cómo podemos acceder a eso? Gracias por la pregunta. Nosotros tenemos nuestra propia aplicación. En la aplicación de Nueva Vida la pueden bajar, ¿verdad?, en el Apple Store o en Google Play para los que tienen el sistema Android Okay. en su teléfono celular. Pueden bajar la aplicación de Nueva Vida y en la aplicación de Nueva Vida, cuando la abres, Uh-huh. tiene varias opciones inmediatamente. Una de ellas dice video en vivo, que es para que nos veas en video, como antes era un Facebook Live. Nos vas a ver en el segmento en vivo en el momento. Y está también video podcast que queda al ladito, ese icon lo vas a ver inmediatamente. Uh-huh. Son los segmentos anteriores que han pasado. Por ejemplo, si hoy te perdiste a Magdiel y lo quieres ver, pues abres la aplicación de Nueva Vida, le das un clic a video podcast y vas a ver el programa del segmento de Magdiel de esta mañana o de cualquier recurso. O sea que nos puedes ver en vivo, igual que cuando era con Facebook, y puedes ver segmentos anteriores de días pasados de todos los recursos de la emisora en la aplicación de Nueva Vida. Así que el que no la ha bajado, Uh-huh. síganos porque ya no necesitamos a Facebook. Facebook nos estaba censurando todo el tiempo Wow. por el tema de la ideología de género, por el tema de las vacunas, que en un momento dado, ¿verdad? Pues nosotros no somos antivacunas, pero tampoco la promovimos en términos de sal corriendo y póntela. O sea, nosotros era que se la quiera poner, que se la ponga, el que no se la quiera poner, hay que respetarlo, ¿no? Pero a Facebook no le gustaba esa postura. Así que hablar de eso, hablar de ideología de género y hablar del tema del aborto, nos estaban dando strike todo el tiempo, aún con el tema del aborto. Uh-huh. Entonces, pues nos estaban amenazando ya con cerrarnos la página. Decidimos entonces invertir un poquito más en la aplicación de la emisora para que entonces todo el contenido pues estuviese en la aplicación de la emisora. Ok, así que ya ustedes saben, si quieren escuchar
¿verdad? Más de Nueva Vida, seguirlo todos los segmentos, todas las cosas buenas y chéveres, como la noticia, cuando las noticias que dan y todo eso, ya Ajá. saben, bajen la aplicación de Nueva Vida y para que se mantengan ahí pendientes a todo lo que, ¿verdad? Todos los recursos que ellos tienen son muy interesantes, ¿verdad? Los temas que ellos traen. Así es. Agradezco mucho la invitación, Lizzy. Te bendigo por ser valiente y estar en los medios de comunicación, en el mundo digital, asumiendo postura, porque tú estás asumiendo postura. Sé que eres una mamá que estás tratando de crear conciencia en los padres de la escuela. La Biblia dice: el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Así que todas las lágrimas que sé que, de verdad, en algún momento brotan de tus ojitos cuando ves indiferencia, cuando ves papás que no responden, que no les interesan ciertos temas tan importantes para sus propios hijos, creo que el Señor te va a poner en alto, porque los cambios van a continuar. Lo que los padres hoy no entienden, lo van a entender un poco más adelante, aunque con mucho más dolor, tal vez por experiencias que pasen con sus hijos que se las queremos evitar. Y yo sé que tú se las has querido evitar a los papás, ¿verdad? Que son compañeros de la escuela. Así que nada, te felicito y qué bueno que estás en los medios de comunicación levantando la bandera de Jesucristo. Sí, de verdad que gracias por esas palabras, ¿verdad? De aliento para mí, porque de verdad que hay momentos que, ¿verdad? Uno se siente que está picando piedra, porque de verdad que no ve muchas cosas, pero yo sé que con el favor de Dios, ¿verdad? En algún momento dado, las personas van a abrir los ojos y van a darse cuenta de lo que nosotros estamos tratando de decirles. Me gustaría que él, ¿verdad? Ahora para terminar, nos diera un mensaje a todas estas personas que lo van a escuchar aquí en Massachusetts, Estados Unidos, para terminar el Claro que sí. segmento. Claro que sí. Yo tengo dos puntos, ¿verdad?, que le pido al Señor que me permita, si en algún momento lo tuviese que vivir, que es mi exhortación para ti. Yo creo que los que le servimos a Cristo debemos tener como privilegio, si en algún momento nosotros tenemos que ser mártires, como fue Esteban. Estamos viviendo en un mundo hostil que la palabra cristiano se ha convertido en una mala palabra. Pero yo creo que nosotros, reconociendo que somos sal, ¿verdad?, y luz de este mundo, tenemos que seguir siendo eso, dándole sabor y tratando de conservar a esta sociedad de que no se nos siga corrompiendo. Si en algún momento, ¿verdad?, el sistema nos empuja y nos pone contra la pared, el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mi exhortación es que nunca te avergüences del que te perdonó los pecados, del que te salvó, del que no escatimó, dice la Escritura, en haber dejado su cuerpo de gloria para meterse en un cuerpo humano. La Biblia dice: se humilló a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de hombre. Y no escatimó eso, ¿verdad? No escatimó eso como nada, con el único propósito de salvarte. Yo creo que un Dios que hace eso es un Dios que lo menos que nosotros, en agradecimiento después de haberlo conocido y haber experimentado su amor, su perdón y su gracia, es decir: Señor, ayúdame a nunca avergonzarme de tu evangelio, porque ese evangelio es poder para salvar a otros como tú me salvaste a mí. Así que abriga en tu corazón nunca avergonzarte de él. Y si tuvieses que poner tu vida por Cristo, que tú seas un futuro mártir de su causa, como lo fueron prácticamente todos aquellos apóstoles a los que él reclutó, que murieron y que muchos dijeron: si me vas a crucificar en una cruz, ponme boca abajo, ¿verdad? Como fue el caso precisamente de Pablo, que ha estado hablando de él, como fue el caso de Pedro, porque entendían que no querían morir de la misma forma que su líder Jesucristo había muerto. Que nosotros tengamos ese mismo espíritu en este tiempo difícil que estamos teniendo. Ese es mi consejo en esta noche para todos ustedes. Y eso que eso que usted está diciendo cuando usted está hablando de eso, está hablando de lo de Marte y eso, yo me río porque quizás muchas personas vienen y dicen: ay, no, eso que está diciendo, que si Marte, ay, que si morir.
sabes que sinceramente eso que usted está diciendo, yo siempre lo he dicho, a mí no me da miedo, a morir por lo que hacemos, morir por Jesucristo. Al contrario, tenemos que ser como ellos, como la iglesia primitiva, que en su momento dado ellos se sentían, para ellos era un honor que se murieran como mártir, porque eso era que ellos estaban muriendo por el Señor, y estaban, de verdad que para ellos eso era algo bien grande. Para mí, sinceramente, eso es algo muy grande. Si el Señor, como yo siempre digo, que el Señor me permita, ¿verdad? Si me muero predicando en una iglesia y voy a morir, pues que definitivamente me muera de esa manera, o ayudando a las personas. Yo de verdad no le tengo miedo ¿verdad? A la muerte. Así que al contrario, mejor, porque entonces lo vemos más rápido. Eso es así, esa es la mejor muerte. Si tuviésemos que morir por tu causa, sin duda alguna, sería la mejor muerte, ¿no? Porque él primero dio su vida por nosotros y nos compró a precio de sangre. Así que gracias, Liz, y a todos los, ¿verdad?, los que nos estén viendo en esta noche o durante el día. Dios me los bendiga absolutamente a todos. Gracias por gracias por aceptar la invitación, y verdad, a ustedes pues nos veremos entonces la semana que viene con otra programación más de Hablando Claro. Dios les bendiga.